Muy buenas noches. Estamos reiniciando el video. Tuvimos que comenzarlo nuevamente. Y para nosotros es de mucha satisfacción poder estar esta noche de miércoles compartiendo este tiempo en mitad de la semana. Así que en esta hora quiero compartir con ustedes un tema que es Dios como proveedor. Dios es nuestro proveedor. Y tenemos muchas necesidades. Todos los seres humanos tenemos muchas necesidades. Tenemos necesidades materiales y tenemos necesidades espirituales. Sabemos que hay que comer, hay que vestir, hay que calzar, hay que estudiar, hay que trabajar, hay necesidades de trabajo, necesitamos vivienda, necesitamos la familia, necesitamos los amigos, necesitamos muchas cosas en la vida. Y el ser humano vive luchando por esto, vive enfrentándose a esta situación y en esa lucha muchas veces no alcanza estas cosas. Muchas veces no los alcanza, pero otras veces lo alcanza a un precio muy alto. El precio de un desgaste físico, de un desgaste emocional. Así que este es un tema que debe ser bien atendido. Y yo creo que en tiempos como este que estamos viviendo, un tiempo de crisis no solamente nacional, no solamente en una ciudad, en un barrio, sino una crisis mundial, como antes no se había experimentado. Yo pienso que debemos pensar en este Dios proveedor, volver nuestra mirada a Él y sacar lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña al respecto. Quiero leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, desde el verso 34. Dice así la palabra de Dios. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Muy bien, esta es una historia conocida de ustedes, conocida de todos los cristianos, de todos los tiempos, una hermosa historia de las experimentadas por los discípulos y por el pueblo cuando estaban en compañía de Jesús, entre tantas cosas que Jesús hizo allí. Yo quiero considerar algunas cosas que creo que son de importancia. En primer lugar, vemos que Jesús está frente a una multitud. Jesús no buscó la multitud vino a él. Realmente Jesús fue a ese lugar para apartarse con los discípulos. Pero la gente supo que Jesús iba hacia allí y fueron. Jesús fue por una embarcación y ellos fueron por tierra.
y se juntaron en ese lugar. Realmente no es un desierto, es un lugar, si aparece la palabra desierto más aquí, pero es un lugar apartado de población. No es un lugar, un desierto como tal de arena, sino un lugar apartado de población. Y allí Jesús, dice la Escritura, que vio la multitud del Antiguo Testamento, pero no tenían pastor. Entonces Jesús estuvo enseñándole, largo tiempo le enseñó Jesús, largo tiempo. Y ya estaba acercándose la noche. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, darle vosotros de comer. Me llama mucho la atención esa expresión, porque no dice el Señor, yo les voy a dar de comer, sino le dice a estos discípulos, denle de comer. Ellos están asombrados. ¿Cómo es posible? Ni con 200 denarios, un denario era lo que ganaba una persona un día de trabajo, ni con 200 denarios nosotros compramos para toda esta multitud. Pero el Señor les pregunta, bueno, ¿qué tienen ustedes? Y ellos van y revisan, y entre el grupo había 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús manda que se recuesten en la hierba. Así que fíjense, ya nos damos cuenta que no es un desierto. Hay una hierba y se recuestan en la hierba. Dios es un Dios organizado. Y allí se recuestan de 50 en 50 y de 100 en 100. Todas las cosas del Señor son con orden. Y después que todo está preparado, el Señor toma aquellos panes y esos peces y los levanta al cielo y los bendice. En otros lugares se habla de que hace una oración, pero los bendice y se los da a los discípulos. Los discípulos comienzan a distribuirlo y de una forma maravillosa, de una forma increíble, todos comen. Y no solamente todos comen, sobran pedazos. Y esos pedazos fueron echados en cestas o canastas. Se recogieron 12 pedazos, 12 cestas de pedazos. Quiere decir que si hubiera habido un poco más, también comían. Miren, dice la Escritura que había 5,000 hombres. El Evangelio de Mateo dice, sin contar las mujeres y los niños. Así que, suponga usted, ¿cuántos habían? Mucho más de 5,000. Y comieron por la intervención del Señor Jesucristo. Bueno, este Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha menguado en nada. Es el mismo Señor, con la misma compasión, con el mismo amor, con el mismo poder. Ahora, seguimos adelante. Dios es Dios de provisión. El Señor es Dios de provisión. La palabra de Dios nos dice que Dios es el creador. Y nos dice que lo que se ve, lo que vemos hoy, fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir, las montañas, los ríos, los mares, todas las cosas, todos los animales, toda la creación que vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios tiene esa potestad y ese poder de renovar, ese poder de hacer nuevas las cosas, ese poder de hacer lo mismo del pasado. No tiene, Él no ha menguado, en nada ha menguado. Es el mismo Dios. Ahora, este Dios se manifiesta a través de los siglos, del tiempo, y se manifiesta a través de sus hijos, de los que se acercan a Él, de los que le buscan, de los que creen, de los que le esperan. Y eso lo vemos en la historia de la Escritura. Entonces, por ejemplo, el Señor sustentó en el desierto, ese sí era desierto, sí desierto de arena, sí verdadero desierto, sustentó en el desierto más de 1 millón de personas durante 40 años. Ese era el pueblo de Israel. No hay un número preciso, pero algunos estiman, investigadores estiman, estudiosos bíblicos estiman que haya sido 1,5 millones
o más de 2 millones de personas las que salieron de Egipto. Entonces estamos diciendo más de 1 millón en una cifra conservadora. Y durante 40 años Dios les dio provisión, les dio el alimento a ese pueblo, les dio el maná que todos los días temprano en la mañana recogía en el campo. Entonces fueron alimentados por esa misericordia y esa fidelidad. Cuando hizo falta agua, les dio agua de la peña. Cada día ponía una nube sobre el campamento para que tuvieran sombra. Cada noche había una columna de fuego para alumbrarles. ¿Cuántas cosas hizo Dios con el pueblo de Israel? Dios es Dios de provisión. Volvemos un poquito más adelante, llegamos al tiempo del inicio del ministerio del profeta Elías. El profeta Elías fue llamado por Dios y tuvo un ministerio precioso y un ministerio poderoso. Entonces Dios le dijo a Elías que anunciara que no habría lluvia por 3 años hasta que él, Elías, volviera a dar la autorización por medio del Señor de que caería la lluvia. Así que venía 3 años de sequía. ¿Por qué? Por juicio de Dios contra la nación de Israel, el reino del norte, y el rey Acab, un impío, y su mujer Jezabel, una pareja impía, que hacían muchas cosas que no le agradaban a Dios, y ahora Dios trae un juicio sobre esa nación. Cuando comienza la sequía, entonces Dios le dice a Elías que vaya a un arroyo, allá en la parte norte, por la Galilea, y va a un arroyo, Querit, y ahí él está al lado, en una cueva, en un lugar al lado del arroyo, y allí Dios envía todos los días cuervos. Le envía por la mañana y le envía por la tarde cuervos que le llevan pan y carne. Eso pasa por muchos días. Elías es sustentado allí al lado del arroyo donde bebía por los cuervos, llevándole pan y carne. Increíble, increíble. Pero esos animales estaban obedeciendo al Dios creador, al Señor que controla todas las cosas. Y entonces después, debido a la sequía, se secó el arroyo y el Señor manda a Elías que vaya más al norte, va fuera del territorio de Israel y se dirige a una población que se llama Sarepta de Sidón. Y cuando Elías se dirige, está llegando a una casa, ahí vive una mujer viuda con su hijo joven, y entonces llega Elías, la mujer está recogiendo unos leños, unos pedacitos de madera afuera para cocinar, para hacer una comidita para ella y su hijo y después morir porque no tienen nada más. Y ella le explica a Elías, y Elías le dice: mira, hazme una torta a mí primero, con ese puñado, dice ella que tiene un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija, hazme una torta y después hace para ti. Bueno, ella obedeció, y era un extraño y era una situación bien crítica, en medio de la escasez, en medio de la hambruna, en medio de aquella sequía. Entonces ella lo hace y le hace la torta, le da a Elías y después comen ella y su hijo. Pero ahí viene palabra de Dios para aquella mujer a través de Elías, y Dios le dice así estas palabras. Dice: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Palabra de Dios, ¿verdad? Le da. Y esta mujer, por supuesto, lo cree, pero no es que lo cree, lo ve,
porque aún después de esta palabra demoró más de 2 años, todavía no hacía un año, todavía que la sequía estaba en medio de la nación. Y faltaba más de 2 años. Y durante ese tiempo no faltó la harina en la tinaja, ni faltó el aceite en la vasija. Cada día ella sacaba, quizás no miraba adentro, pero con otra vasija sacaba de la tinaja, había harina. Y al otro día había harina. Y la vasija de aceite echaba aceite. Y al otro día echaba aceite. Durante más de 2 años. Elías no estuvo todo el tiempo, pero sí estuvo mucho tiempo. Y se fue y las cosas siguieron así. Así que, hermanos, estas son realidades. Estas son historias. Estos no son cuentos. Estos no son mitos. Es verdades de la palabra de Dios. De ese Dios vivo y verdadero que ustedes creen y que yo también. Y que no ha cambiado un ápice. Ahora, bien, ¿qué nos dice la Escritura al pueblo de Dios hoy? ¿Qué nos dice la palabra? Bueno, la palabra nos dice muchas cosas y yo no tengo tiempo de hacer un estudio exhaustivo de muchas de las cosas que dice la Escritura. Pero sí quiero señalar algunas. La palabra de Dios nos dice por medio del profeta Isaías que no se ha cortado la mano de Dios para obrar. Amén. No se ha cortado la mano de Dios para obrar, ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Dios está siempre obrando, y tiene toda potestad y tiene todo poder. Ahora, otra cosa que debemos ver allí es la exhortación, la enseñanza que hizo el Señor Jesús allí en el sermón de la montaña, en el sermón del monte. ¿Cuánto se dijo allí? Tremendo, tremendo todo lo que está recogido allí en Mateo 5, 6, 7. Es algo que debemos volver continuamente a esos 3 capítulos para retroalimentarnos en ellos. Pero Jesús dice allí, en el capítulo 6, dice, no os afanéis, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No se afanen, no se turben, no se inquieten. El Señor no está diciendo que no trabajen, no. Sí trabajamos y sí pensamos en las cosas y sí obramos, porque no es para que estemos con nuestros brazos cruzados. Pero lo que estaba diciendo el Señor es que hagamos las cosas descansando en Él, confiando en Él, en su presencia, en su provisión. Entonces, hermano, esta es una realidad que nosotros debemos apropiarnos de ella. Todos nosotros tenemos en nuestras casas, yo tengo en mi casa y ustedes tienen en su casa más de lo que tenía la viuda de Sarepta. Yo tengo en mi casa más de un puñado de harina y tengo en mi casa más que un poco de aceite en una vasija. Y si Dios proveyó para aquella familia con aquello solamente, ¿cuánto puede hacer para nosotros? Para ti y para mí. ¿Cuánto puede hacer para cualquiera de sus hijos? Ahora bien, no nos preguntemos ni nos preocupemos cómo lo va a hacer Dios. Ese es un problema que tenemos los cristianos. Muchos cristianos tienen este problema de que cuando piensan en lo que Dios va a hacer o en lo que esperan de Dios, cómo Dios en este caso va a suplir, cómo nos va a ayudar en esta situación, en aquella otra, en este peligro, en esta circunstancia, lo que hemos puesto en su mano, cómo Dios lo va a hacer. No se preocupe. ¿Cómo lo va a hacer? Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde es creer que lo va a hacer. Él lo hará en la forma que Él entienda en su soberanía.
Punto. Así que por lo tanto, no podemos estar pensando cómo Dios va a hacer aquello, cómo Dios me va a resolver esto, cómo no. Usted crea lo que dice la palabra de Dios y Dios lo hará. Como dice allí el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, tus asuntos, tus problemas, tus necesidades, espera en Él. ¿Y qué más? Y Él hará. Así que esto es algo muy importante. Mire, debemos orar para que Dios nos provea para nuestras necesidades. Sí, debemos orar y decirle al Señor que nos provea para nuestras necesidades. Dios sabe de nuestras necesidades antes que le digamos. Pero no solamente debemos orar que Dios nos provea nuestras necesidades. Debemos pedir al Señor que nos dé, que nos provea para nosotros también ayudar y suplir y proveer a otros que no tienen, a otros que están en necesidad, quizás con más necesidad que nosotros, a otros hermanos o a otros que no son hermanos, que no conocen a Cristo. En medio de este tiempo que vivimos, en medio de esta pandemia, hay tanta gente con necesidad material y necesidad espiritual. Hay tanta gente sin trabajo, hay tanta gente desesperada, hay tanta gente que está siendo afectada en sus nervios, afectada en su salud, sin tener el COVID-19 Pero debemos saber que Dios provee, no importa si estamos en una guerra, no importa si estamos nosotros en medio de una situación natural, un desastre natural, no importa si estamos nosotros en una pandemia, no importa en qué situación, si es una crisis económica como la que ha habido, una depresión como la ha habido otros años, no importa. Dios está ahí, Él es real y Él quiere ayudarnos, quiere ayudarte, quiere ayudarme a mí. Así que por lo tanto, acerquémonos hoy también mirando que hay multitudes que están como ovejas sin pastor. Yo soy una oveja, pero tengo un pastor, mi Cristo, mi Dios. Tú, hermano, eres una oveja, pero tienes un pastor que vela por ti. Pero hay multitudes que no tienen pastor y debemos nosotros interesarnos y velar por esas multitudes que no tienen pastor. Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga, que Dios te guíe, que Dios te ayude en medio de toda esta situación en que vivimos, en el lugar donde estás, y sepas que el Señor te va a sacar adelante, que el Señor va a estar contigo, Dios no te va a fallar, y que nosotros podamos ser luz y ser sal en medio de esta sociedad para la gloria de Él. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en este momento te adoramos y alabamos y exaltamos tu nombre. Te damos gracias porque tú eres este Dios de provisión. Eres el Dios creador. Eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en él hay. No solamente lo hiciste, tú lo conservas, Señor. Tú eres el que has permitido que todo esto subsista hasta el día de hoy y va a seguir existiendo hasta que tu reino sea establecido, Señor. Y tú nos vas a dar cielo nuevo y tierra nueva donde mora tu justicia. Señor, bendice a cada hermano que está oyendo ahora en vivo o va a oír y ver en otro momento. Bendice a cada hermano, a cada vida, aun si no te conoce, que tú le hables a su corazón y pueda volverse a ti y pueda creer en este evangelio, en este Cristo crucificado, resucitado, este Cristo real que oye y contesta la oración. Ayúdanos, Señor, danos paz, danos quietud y que experimentemos, Señor, tu provisión. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.